Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta charla que he sido invitado a mantener con vosotros por parte de Family Valued. Agradezco la posibilidad que me han dado desde Family Valued porque para ellos y para mí todo lo que es la educación de las personas, la educación en la familia, dentro de la familia, es clave. Entonces, un primer punto que yo quería señalar es, mm, me gustaría presentaros o preguntaros qué queréis vosotros de verdad para vuestros hijos de aquí a 20 años. Dentro de 20 años, ¿qué queréis para vuestros hijos? Yo creo que es algo que nos debemos preguntar a nosotros mismos para saber, para coger las cosas en perspectiva, ¿no? ¿Qué queremos? Queremos hijos felices, hijos estables, hijos capaces de amar. Se habla mucho de la autoestima, se habla mucho de la estabilidad, de la felicidad, se habla mucho de hijos capaces de amar. Pues si queremos eso dentro de la familia, hoy, hoy no vamos a hablar de ellos. Hoy vamos a hablar de vosotros. Vamos a hablar de los padres. Porque los hijos no aprenden de los padres las cosas que le dicen. Aprenden de lo que respiran en casa. Aprenden del ejemplo de sus padres. Un niño puede sobrevivir sin muchas cosas, pero no sin ver el amor real en sus padres. Por tanto, ¿cuál sería la misión de los padres? ¿Cuál es la misión de... porque educar no es solo hacer cosas. ¿Cuál sería su misión, la misión de los padres? La misión de los padres es conseguir personas capaces de amar, personas que aman y que son capaces de dejarse amar también. Porque educar no es controlar. Educar hoy en día, por ejemplo, estamos muy inquietos los padres por lo que es las redes sociales, las pantallas. Pues educar no es controlar, educar no es proteger de todo. ¿Qué es educar? Educar es preparar a los hijos para la vida real. El regalo, por tanto, el legado de verdad que les aportas no es pues dejarles una herencia económica o dejarles una buena educación académica. También. El mayor regalo, el mayor legado que dejas a tus hijos es en quién los conviertes. ¿Qué tipo de personas son? ¿Qué tipo de personas van a llegar a ser cuando sean mayores? Cuando sean padres, ¿qué tipo de padres van a ser? ¿Van a ser personas honradas? ¿Van a ser personas alegres? ¿Van a ser personas generosas? Ese es el verdadero legado. Nos empeñamos mucho en carácter académico, nos empeñamos mucho en conseguir que hablen inglés, que hablen muchos idiomas, que tengan grandes capacidades de tecnología, que vayan a un buen colegio o un buen centro educativo para crecer académicamente y sin embargo pocas veces nos centramos en qué centro educativo, qué entorno educativo, qué entorno de amigos, qué educación reciben para ser buenas personas. Podemos caer en el riesgo de centrarnos en padres logísticos, en padres que se centran en la logística, pero poco en la formación, poco en el crecimiento personal de los hijos. Mucha actividad, mucha pantalla, mucha agenda llena, pero poco fondo. Por tanto, para conseguir esto, uno no puede dar lo que no tiene. Quien se cuida a sí mismo puede cuidar a otros. Si uno cuida, por tanto, como padres, tu propia relación, también estarás cuidando la relación de los hijos. Y cómo los hijos en un futuro van a cuidar a sus futuros maridos, mujeres. Al final, nosotros proyectamos como padres nuestra actividad y nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar la proyectamos a nuestros hijos, la proyectamos en toda la familia, la proyectamos alrededor, dentro del trabajo y a nuestros amigos. Padres agotados, hijos tensos, hijos que se educan peor, peor educación, más tensión en casa. Matrimonios descuidados, hijos inseguros. Un matrimonio cuidado es un acto de generosidad hacia los hijos. Es curioso cómo muchas veces en el matrimonio nos empeñamos en que los hijos tienen que estar muy bien cuidados, tienen que estar muy bien arropados, tienen que tener una serie de actividades, nos centramos en sus actividades extraescolares, nos centramos en que, entre comillas, con toda la buena intención, nos esforzamos en que los hijos sean profundamente felices. Y sin embargo,
La clave está en cuidarnos nosotros, en cuidar nuestra relación como matrimonio, en cuidar el ambiente de familia. Cuidarse no es egoísmo, es responsabilidad. Es responsabilidad de cara hacia ellos. Por tanto, ¿cómo tenemos que hacer? Pues concretar muy bien cómo cuidarse en la pareja, cómo cuidarse en el matrimonio. Tiempos de pareja. A mí me encanta hablar de tiempos blindados dentro del matrimonio. Es decir, ¿cuánto tiempo nos dedicamos el uno al otro? Es muy fácil que ante la preocupación o ante la ocupación de tener que educar a los hijos, de ocuparnos de ellos, descuidemos nuestra principal educación como pareja, eh, nuestra principal fuente de energía tiene que ser la relación de pareja, la relación matrimonial. Tiempos blindados para nosotros mismos. Yo hablo siempre de un ratito al día, una cena, comida a la semana, un día completo al mes y un fin de semana al año. Si nosotros tenemos esas pequeñas muletas que nos ayudan a ir trabajando nuestra relación de pareja, no la descuidamos. Pasa muchas veces que si se tienen niños pequeños, uno pues que no se atreve a dejarlos con un tercero, no quiere descuidarlos pues por no dejarlos en manos de otros y termina descuidando la propia relación de pareja. Por tanto, tiempos para la pareja, ejemplos muy concretos para cuidarse. Recordad que estamos hablando de cómo cuidarles mejor, cómo cuidar el ambiente de familia, cuidando muy bien la propia relación de pareja. Tiempos de pareja. Conversaciones reales, punto número dos. ¿Qué conversaciones reales tenemos? Estamos hablando siempre de cómo, de que si hay que poner la lavadora o no hay que ponerla, si hay que sacar el lavaplatos, si hay que hacer esta compra, que compramos esto, compramos lo otro, hay que llevar el coche a arreglar. Pasa mucho que nos quedemos en la intendencia, en la logística. Padres logísticos, padres organizadores, padres que organizan la casa, pero no organizan su relación de pareja. Tiempo de pareja, conversaciones profundas, reales, ¿cómo estás tú? A mí me gusta hablar de ese ratito al día que cuidemos la conversación de ¿qué tal te ha ido hoy? ¿Cómo te encuentras? Te veo con mala cara. Pues hoy me he ido bien, pues hoy no me he ido bien, pues hoy fíjate que me ha pasado esto, me he quedado preocupado. El trasladar, el transmitir cómo te encuentras. Si un día no somos perfectos, si un día no te encuentras bien, lo dices. Si un día estás intranquilo, lo dices. Si un día estás nervioso y no sabes por qué, lo dices. Si un día cualquier cosa estás deprimido y no sabes por qué, pues hay que decirlo. Si un día estás peor porque te ha venido la regla o porque a ella, o lo que pasa cualquier cosa, o me ha echado una bronca mi jefe, o contarlo. Conversaciones reales. Uno, tiempos de pareja. Dos, conversaciones reales, conversaciones profundas, conversaciones donde nos seamos capaces de expresar más allá de la propia logística. Y tres, cuidar no solo el contenido, sino el tono. Lo importante muchas veces no es lo que se dice, sino cómo se dice, cómo nos decimos las cosas, cómo cuidamos el tono de relación con el otro, ¿no? Yo siempre hablo del buen humor, la importancia del buen humor, de que no es, ojo, diferenciar claramente de la ironía, no dejar pullas, sino de tratar al otro con un tono cálido, con un tono de amor, de equipo. Somos un equipo, yo te ayudo, tú me ayudas. Yo recuerdo que hablando en una charla con matrimonios les decía, tenemos que ser esa sensación de equipo, tenemos que crear esa sensación de equipo de yo te cubro, no puedes tú, yo te cubro, llegas cansado del trabajo, estás agotado, estás agotada, yo me encargo, no te preocupes, hay que sacarla, yo me encargo, yo te cubro, no podemos ninguno de los dos, se quedará para otro día, las malas caras, los malos tonos fuera de nuestra relación. Tus hijos, piénsalo bien, no necesitan ver padres perfectos. Necesitan ver padres enamorados, padres que son equipo, que van a una, que van juntos, que reman en la misma dirección. Por tanto, yo diría que una primera parte de la propia relación dentro de la familia, de la pareja, es la formación de los padres. Nos formamos para todo, hacemos cursos desde el punto de vista profesional, nos formamos por supuesto, en el colegio, luego en la universidad, hacemos montones de másters y montones de cursos. ¿Y cuánto nos formamos para crecer en la vida matrimonial, en la vida familiar? Y sin embargo, ¿qué es lo más importante? ¿Cuánto nos formamos? ¿Cuántos libros? Yo aquí detrás tengo una librería llena de libros. ¿Cuántos libros tenemos de temas de pareja, de temas de cómo llevarnos mejor, cómo comunicarnos mejor, cuáles son los lenguajes del amor, cuáles son los lenguajes del perdón? Conocemos todo eso, que existe una bibliografía amplísima. Y sin embargo, nos centramos en aprender más de marketing, aprender más de lo que sea, ¿no? Lo que nos interesa.
¿Cuánto aprendemos más para seguir creciendo como mm, pareja, como matrimonio, como equipo juntos? Nos formamos para todo menos para lo más importante. Y ser padre no es algo que sea intuitivo. Pues a veces todo el mundo dice, los niños no vienen con un pan debajo del brazo, ni los matrimonios tampoco. Y tampoco podemos quedarnos en el curso de novios que eran un fin de semana corto y llegué tarde porque no sé cuánto. No, hay que formarse bien. Y para una relación matrimonial a largo plazo, tú te lo tienes que currar, hay que trabajarlo, hay que trabajar. Solamente los que lo trabajan, solamente los que cuando tienen un problema ven soluciones, son los que lo sacan adelante. Hay que leer mucho sobre educación, participar en espacios de formación, como por ejemplo leer libros como el que es objeto de Family Valued, pues conversaciones entre padres, hablar con unos, hablar con otros. Fundamental, ver películas, leer lo que sea, ¿no? Que nos ayude a formarnos como padres. Si queréis hijos mejores, conviértete tú en padres mejores. Convertiros vosotros en padres mejores. Conviértete tú en tu mejor versión de padre. Por tanto, el ejemplo tiene que ser nuestra primera escuela de vida, nuestra primera escuela de enseñanza. El ejemplo no es una forma de educar, es la única que funciona de verdad. La única. Por tanto, tenemos que cuidar la coherencia. ¿Mm? No puede ser que digamos una cosa y hagamos otra, porque los hijos esto lo detectan a kilómetros, se dan cuenta. No puedes decir, no grites, si estás gritando. No puedes pedir respeto, decir, como no me respetes, no puedes faltar el respeto mientras estás diciendo que mantengan el respeto. Son ejemplos tontos, pero nos pasa mucho. Nos pasa mucho. Me gusta tener casas alegres. Y lo gritas. Pues no, te estás equivocando. Tu casa es una escuela. Es una escuela sin horarios. Y el mejor profesor es el ejemplo. Tú eres el mejor profesor. Claro, ¿qué pasa? Que eso tiene efectos secundarios. Tienes que mejorar. Tenemos que mejorar los padres como personas. Queremos hijos que se sepan enfrentar al futuro, que sean alegres, que sean empáticos, pues tenemos que luchar nosotros por serlo. No tenemos que luchar porque ellos lo sean, tenemos que luchar nosotros y pedir perdón cuando no lo somos. Por tanto, tu relación de pareja será un modelo clave para cómo sea el ambiente de tu casa, con tus hijos y cómo sean tus hijos. Claves concretas para aterrizar todas estas ideas. Una, el perdón. ¿Por qué? Porque no existen las familias sin conflictos. Yo que hablo con muchos matrimonios que pasan por problemas, les digo, los matrimonios que funcionan bien no son aquellos que no discuten, porque no existen. Es más, si algún matrimonio, alguna pareja no discute nunca, yo miraría a ver qué está pasando. A lo mejor resulta que no hay una equidad, a lo mejor resulta que hay uno que siempre manda y el otro siempre obedece y no están al mismo nivel. Los conflictos, las discusiones surgen continuamente. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en las familias que saben gestionarlo y las familias que no. Las parejas que saben gestionar las discusiones, saben pedirse perdón y vuelven a empezar, y las que se guardan la herida, y hay muchas formas de guardarse la herida, pero manteniéndola sin decir nada o saltando con cualquier cosa. Un hogar donde se pide perdón enseña a amar, mientras que un hogar donde no se pide perdón lo que enseña es a ocultar el problema y hacer que se termine pudriendo. ¿Mm? Entonces, uno, el perdón. Dos, clima de agradecimiento. Una cultura de agradecimiento dentro de la casa. ¿Cuántas veces no agradecemos las cosas? ¿Cuántas veces uno está haciendo la cena y vienen los demás de otra vez puré, otra vez no sé cuánto? Pues hombre, vamos a ver, ¿alguien le está agradeciendo quién está haciendo la cena? ¿Alguien agradece quién ha ordenado el cuarto? ¿Alguien agradece quién ha ordenado las cosas? No sé, agradecimiento, agradecerse entre los padres, el marido a la mujer y la mujer al marido, delante de los hijos, agradecer a los hijos el esfuerzo que hacen. Oye, te agradezco el esfuerzo que has hecho, incluso con cosas que no parecen positivas. Oye, te agradezco el esfuerzo que has hecho con este examen, aunque al final no lo hayas aprobado. No, pero qué bien que te hayas esforzado y de enhorabuena. Y darle enhorabuena, ¿no? Enseñar a valorar lo pequeño. Uno, perdonar. Dos, agradecer. Tres, fomentar un clima de alegría.
que no es euforia, es un clima, es una sensación de alegría, de tranquilidad. Se pueden cometer errores y no pasa nada, porque aprendemos de los errores. Se puede tener discusiones y no pasa nada, porque nos pedimos perdón. Oye, perdona, que antes me he enfadado y te he levantado la voz y me he equivocado, ¿no? Buen humor, conseguir tener rituales familiares, celebrar las cosas, celebrar los éxitos, celebrar los cumpleaños, los santos, lo que sea de vuestra familia, cualquier cosa que sea buena es vamos a celebrarlo y nos tomamos, yo que sé, una tontería, ¿no? Dos chuches, dos Coca-Colas, dos no sé cuántos, una fruta, ¿no? Cada uno lo que quiera, pero o nos vamos a dar un paseo, ¿no? No hace falta ser cosas caras. Celebrar, celebrar, celebrar. Perdonar, agradecer, celebrar y tener alegría en casa. Los hijos, pensadlo bien, no se acuerdan de las reglas que tuvieron en casa. No se acuerdan de las normas. Se acuerdan del ambiente. Se acuerdan de si había buen ambiente en casa, si se lo pasaban bien, si eran felices. Los hijos no recuerdan las normas, recuerdan el ambiente. Por lo tanto, la familia es la primera escuela de amor. La familia es el lugar donde se aprende a amar, donde se aprende a perdonar, donde se aprende esa alegría, donde se aprende a agradecer. ¿Y cómo se aprende? Porque los padres, dentro del matrimonio, somos los primeros que pedimos perdón el uno al otro, cuando levantamos la voz, porque nos pasa, terminas pidiendo perdón y pides perdón al otro delante de los hijos. Cariño, chicos, antes he gritado a mamá y antes le he dicho una cosa que no debía habérselo dicho, perdonarme todos y mamá, perdóname. ¿Cuántas veces no pedimos perdón? Perdonar, perdonar y pedir perdón. Y luego viene también toda la parte espiritual, que no es un añadido, es parte de la estructura, porque existe una coherencia entre la vida y la fe. Los que tenemos fe nos gusta transmitir también la fe a nuestros hijos y también de la misma forma, con el ejemplo, si ellos ven que nosotros practicamos nuestra fe por una obligación, entre comillas, ellos verán una obligación y a lo mejor en un momento dado dejan de ver que sea importante para ellos. Si ven que lo vivimos porque lo vivimos, pues ellos se darán cuenta de que es algo que aporta valor. Si no, no. Y por tanto, como punto final, nuestros hijos no necesitan tener muchas cosas, no necesitan tener más cosas, necesitan mejores referentes, necesitan que sus padres sean referentes y que sus padres tengan como referentes a gente, a personas, a santos, llámale como quieras, a ejemplos de vida que también sean ejemplos para ellos. Y los hijos no necesitan padres perfectos, necesitan padres auténticos, padres que saben perdonarse, que saben agradecerse, que saben volcarse en los demás, que saben decir que se han equivocado cuando lo han hecho. Al final, quien cuida su matrimonio, cuida su familia. Quien cuida su familia, cuida la educación de sus hijos. Y todo se retroalimenta. Al final parece como que una familia donde los padres se vuelcan el uno al otro generosamente en los hijos se vuelcan generosamente también en los padres y se crea un buen clima de familia. ¿Os acordáis que hablábamos de conseguir un buen clima? Esa es la manera de conseguirlo. Revisar ese clima de familia, ese clima de hogar, nos hará una familia diferente y nos hará hacer una familia en la que crezcan los hijos de manera sana. Muchas gracias.